Eh, Les comento, ¿qué vamos a hacer hoy? Ustedes mañana ya tienen que darle al profesor los grupos en los que van a trabajar todo el semestre, ¿cierto? En los que van a trabajar las pruebas. Entonces, necesario que ya mañana tengan los grupos listos. O sea, ya mañana sepan, ya le digan. Igual yo creo que ustedes hicieron unos grupos la clase pasada para hacer los mapas y para explicar la clase. Pero bueno, ya el grupo que manden mañana va a ser el definitivo. Entonces, ustedes van a mandar los grupos uno, porque el profesor les va a asignar temas para que los expliquen cada semana. Cada semana un grupo va a tener una exposición de ese tema. Entonces, bueno, mañana que den los grupos, el profesor va a decir, bueno, este tema le corresponde a este, a este, a este y a este. Además de eso, ya van a empezar a investigar, bueno, qué vamos a hacer con nuestra prueba de psicometría, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que venimos a hacer hoy. Ah, guay, ya me morí. Pero ya no. Estamos empezando, estamos empezando. Entonces, mañana, bueno, ya van a empezar a investigar con sus grupos y tal, qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy acá? Yo les voy a presentar algo que tienen que tener en cuenta ustedes para poder elegir su tema, ¿cierto? Entonces, bueno, les pregunto, buenas tardes, Lau. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de lo que les he dicho? ¿Alguna duda que tengan respecto a eso? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro. Entonces, eso nada más era información parroquial, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar ya con el tema. Y bueno, el tema es... voy a explicarles unas cositas antes de decirles cómo van a escoger ustedes el tema. Y que yo sé que de pronto las leyeran, pero es necesario que como que las tengan claras, ¿cierto? Y obviamente, que van a estar enfatizadas a la elección del tema. Entonces, bueno, lo primero. Si ustedes leyeron el libro, el primer capítulo de Cohen, eh, recordar bueno, que él hace distintas clasificaciones o distintas formas de clasificar las pruebas, ¿cierto? Entonces, él dice que, bueno, la primera clasificación es que existen pruebas de capacidad mental, de rendimiento, pruebas de personalidad, interés y actitud y neuropsicología. Les voy a explicar una por una y les voy a decir en qué más o menos pueden escoger un tema que, o sea, en qué categoría pueden escoger un tema. O sea, que podamos trabajar aquí en esta área, en el área, en la materia, pues, en este tiempo, en el tiempo que tenemos de la materia. Eh, Algo que tengo que decirles es que semestres anteriores nosotros habíamos dado la libertad, bueno, el profesor y yo, habíamos dado la libertad, más el profesor, de que los estudiantes escogieran su propio tema, o sea, libremente, sin darles como ningún tópico. Esa libertad todavía existe. O sea, si ustedes tienen un tema en el que han venido trabajando y quieren hacer una prueba para medir ese tema, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. ¿Ok? Pero en este semestre agregamos algo, que es que yo les voy a proponer un tema para que hagamos pruebas de ese tema. ¿Por qué? Porque anteriormente algunos estudiantes no sabían realmente qué tema estudiar y solo estudiaban un tema porque sí, no era porque ellos querían, sino porque le tocaba escoger un tema y bueno, eso era lo primero que se les aparecía, ¿no? Entonces, el profesor y yo estuvimos revisando unos temas y vimos un tema que es bien interesante trabajar y que no hay pruebas completas de ese tema. O sea, no hay una prueba todavía que mida eso y es un tema muy, muy importante. Entonces, bueno, les voy a presentar primero las categorías y eso. Bueno, les pregunto, ¿alguien aquí tiene algún tema ya, o sea, establecido que diga, yo quiero trabajar con este tema y yo voy a trabajar con este tema? ¿Alguno de ustedes ya, o sea, ha pensado en eso o simplemente presento el tópico que el profesor y yo escogimos para ustedes, para guiarlos? ¿Nadie ha pensado en un tema? Bueno, recordarles también que esta prueba que ustedes hagan acá les puede servir para la tesis. O sea, compañeros míos están utilizando la prueba que hicieron acá para presentarlo en tesis. Entonces,
lo que hagan ahora, considérenlo como que no va a ser un trabajo perdido, sino un trabajo que ustedes van a estar utilizando siempre, ¿cierto? Que va a quedar en ustedes. Ajá, exacto. Psicología positiva fue el tema que escogimos. Entonces, bueno, yo le voy a hacer como una explicacióncita de psicología positiva, pero ustedes tienen que profundizar en el tema. O sea, pero les preguntaba a ustedes si ustedes tenían algún tema, o sea, si alguien, porque es que el semestre pasado había un grupo que ellos venían trabajando con bienestar, con bienestar, con bienestar, y ellos hicieron su prueba de bienestar, porque ya venían mucho tiempo trabajando con ese tema. Entonces, por eso, o sea, no quisimos como decir, bueno, tienen que trabajar con este tema. No. Lo que quisimos hacer fue que, o sea, darles una guía. Entonces, bueno, como teniendo en cuenta que ninguno tiene un tema así, entonces, bueno, voy a empezar a explicar y eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ajá. Las pruebas de capacidad mental. Ya saben, estas pruebas lo que se encargan es medir funciones mentales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué funciones mentales conocemos? Memoria, inteligencia, percepción. Esos son procesos que, o sea, procesos que ayudan a la capacidad mental o procesos que se tienen que indagar para saber cuál es la capacidad mental de la persona. Tengo que agregar algo antes. En psicometría se hacen pruebas para medir constructos. ¿Alguna de ustedes sabe qué significa constructos? ¿Alguna que me pueda decir? ¿Me pueda decir qué significa constructos? Si no saben, nada me dicen, no sabemos para yo explicárselos tranquilo. Chicos, No sé explicaron a qué se mejor. refiere. Entonces, bueno, listo, vamos a explicar. Ajá, y respóndame cuando les pregunto si nosotros somos amiguitos. Nosotros no somos estudiantes profesores, esa no es la idea. Nosotros somos amigos. Entonces, bueno, eh, les explico, constructos. Constructos es un concepto que no puede ser palpable, algo que uno no puede tocar, pero que existe la necesidad de medirlo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tú puedes medir cuántos centímetros tiene una tabla, ¿cierto? Eso no sería un constructo. ¿Por qué? Porque es algo que tú puedes tocar y medir. Pero hay otros conceptos que son menos intangibles, o sea, menos que tú no los puedes tocar. Y esos conceptos son los constructos. ¿Cuáles son esos conceptos? Memoria. Tú no puedes tocar la memoria, tú no puedes palpar con tu mano la memoria, pero de alguna u otra manera puedes medirla. ¿Y cómo puedes medir esos constructos? A través de las pruebas psicométricas. Entonces, constructos es eso, es ese concepto intangible, eso que no se puede tocar, pero que de alguna u otra manera se puede medir, ¿cierto? Entonces, eh, otro ejemplo de constructo sería la personalidad, algo que uno no puede tocar, pero que de alguna u otra manera está ahí, uno sabe que está ahí y puede medirlo, ¿ok? ¿Clara la explicación de constructo? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, las pruebas de capacidad mental se encargan de medir esos constructos que indican que hay una capacidad mental. Este tipo de pruebas pueden ser individuales o grupales. Hago una aclaración. Individual y grupal significa que la prueba puede aplicarse a una persona por persona o a un grupo, pero que el resultado va a ser individual. Por ejemplo, si yo tengo una prueba de memoria y yo quiero aplicárselo a todos ustedes a la vez, yo puedo hacerlo. Y estoy haciendo una prueba de capacidad mental grupal. Se lo estoy aplicando a todos a la vez. Pero cada uno va a tener sus resultados. Entonces, no hay que confundir que cuando diga prueba de capacidad grupal es que entre todos se hace una sola prueba. No. Todos van a hacer una, pero se lo puedo aplicar al grupo a la vez. O sea, a todos a la vez se lo puedo aplicar. En cambio, hay otras pruebas que son individuales. ¿Por qué? Porque son de carácter más personal y que la presencia de otro individuo puede afectar los resultados. Por ejemplo, si yo les estoy haciendo una prueba a ustedes, vamos a poner una prueba de capacidad, una prueba que mida la percepción que ustedes tienen cerca de ustedes mismos, que es cómo se perciben ustedes mismos.
y pongamos que yo se las hago en un salón y todos los compañeros están escuchando su respuesta. ¿A ustedes les daría pena decir, no, es que cuando yo me miro al espejo, en caso de que alguna sea, o sea, en el caso de que alguno sea así, yo no me siento cómodo, yo siento que soy otra persona o no me gusta lo que veo? Entonces, esa respuesta puede verse condicionada por el hecho de que hay mucha gente escuchando. Entonces, por eso, esas pruebas tienen que ser de manera individual. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta porque a la hora de que ustedes redacten la ficha técnica de su prueba, ustedes van a decir, mi prueba es de carácter individual o mi prueba es de carácter individual y grupal. O sea, porque puede haber pruebas que se puedan aplicar de las dos maneras. Entonces, bueno, listo eso ahí con las pruebas de capacidad mental. ¿Por qué las pruebas de capacidad mental están en rojo? ¿Por qué las puse en rojo en la diapositiva? Porque este tipo de pruebas ustedes pueden aplicarlas. O sea, pueden hacer una prueba de capacidad mental. Pero como este semestre les explicamos, o sea, les vamos a dar como un tópico, un tema a seguir, entonces ya no va a ser de capacidad mental, pero, o sí, va a tener ciertas cositas de capacidad mental, pero si ustedes quisieran, pudieran hacer una prueba de capacidad mental. Por ejemplo, mañana Harry decide que ella va a hacer una prueba de memoria, porque una amiga de ella está teniendo mala memoria y ella quiere saber si en verdad esa amiga está teniendo mala memoria. Entonces lo que ella hace es una prueba de capacidad mental y así puede medir la memoria de su amiga. ¿Ok? Entonces, fine. Existen otro tipo de pruebas que son de rendimiento. Estas pruebas de rendimiento lo que buscan es saber si, si la persona sabe hacer algo o puede hacer algo, ¿cierto? Rendimiento. Yo quiero ver si conoce o sabe cómo hacerlo. Entonces, en este tipo de pruebas de rendimiento hay una clasificación. Pueden ser baterías, que es cuando tú vas a medir varios temas en una sola prueba. Por ejemplo, pongamos que yo soy profesor de primero, de primero de primaria, y yo quiero saber qué tanto aprendieron los niños en el curso, ¿cierto? En el grado primero de primaria. Y les diseño una prueba de rendimiento en donde voy a ver si ellos conocen ciertas temáticas de diferentes materias. Les voy a hacer preguntas de matemática, de español, de sociales, de naturales y así. Entonces miren que las baterías es que van a evaluar distintos temas en una sola prueba. Existen otras que son de único tema, que es, por ejemplo, yo voy a hacer una prueba de rendimiento si el niño sabe sumar o no sabe sumar. Entonces solo voy a hacer pruebas de suma. Listo. Están las de certificación, que son las que se hacen para saber si puedo certificar a una persona. Por ejemplo, si yo les hago un examen a ustedes cuando acaben el curso de psicometría y les digo, si tú pasas este examen, automáticamente quedas certificada para poder hacer una prueba de psicometría. Y ustedes saben que una prueba de psicometría no la puede hacer todo el mundo. Pero yo les estoy diciendo que si ustedes pasan esa prueba que yo acabo de diseñar, ustedes quedan certificados automáticamente. Este tipo de pruebas también son las pruebas que se hacen para saber si la persona sabe conducir o no. Y se le da el carnet de conducción. Y finalmente están las pruebas estatales, que esas son las pruebas del Estado, así como el IFES. El IFES es un ejemplo de eso. Una prueba que hace el Estado para medir cómo está el rendimiento de su población. Hasta el momento, ¿hay alguna duda o todo está perfecto? Todo bien. Todo bien. Oh, Ay, sí, ¿qué ibas a decir, Harry? no dijo al tiempo que yo dije todo bien. Ah, ya, listo. Ok, entonces, bueno. Finalmente, ya las pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad lo que van a buscar es medir características que tiene la persona, ¿cierto? Ustedes ya dieron personalidad, sí, me imagino, ustedes están en quinto. En personalidad, pues ya saben que la persona está compuesta por unos rasgos, ¿cierto? Entonces, este tipo de pruebas lo que va a hacer es buscar esos rasgos. Entonces, estas pruebas pueden ser objetivas y proyectivas. Las objetivas son aquellas pruebas que hay una estructura y tienen opciones de respuesta. Es decir, que la respuesta va a estar guiada, va a estar estructurada. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta a una persona, ¿cómo reaccionarías tú ante esta situación? A, reaccionaría gritando. B, reaccionaría tal. Eso sería una prueba objetiva porque tú estás dando unas opciones. O también, si pones opciones como sí, no, a veces, nunca, casi siempre, esas opciones así son objetivas.
Y están las proyectivas, que ya es buscar algo interno de la persona, que te describa algo que está en él. Y eso ya es proyectivo, porque eso no es nada objetivo. Igual, ajá, esto supongo que lo vieron en personalidad y vieron esas diferentes pruebas. Este tipo de pruebas de personalidad ustedes también pueden hacerlo, pero en psicometría yo no se las recomiendo, porque las pruebas de personalidad hay que tener una concepción teórica muy, muy fuerte. Hay que saber mucho. Entonces, por eso no la pongo en rojo, la pongo en blanco, ¿cierto? Entonces, intereses y actitudes. Estos son el tipo de pruebas que más se ve en esta área de la psicometría, o sea, en la materia, que más hacen los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes les interesa saber qué interés tiene cierta población ante un fenómeno. Entonces, este tipo de pruebas lo que van a medir es qué predisposición o qué tan interesante se vuelve un fenómeno para la población que yo quiero estudiar. Por ejemplo, la prueba que yo hice cuando estaba en psicometría, era acerca de los prejuicios es una actitud que tenían los colombianos ante los inmigrantes venezolanos. En ese momento, pues sabemos que había una gran migración de Venezuela a Colombia. Y entonces yo y mi grupo hicimos una prueba sobre eso. Entonces, ven cómo, o sea, se puede hacer pruebas bien chévere de cualquier cosa, de cualquier situación que esté pasando. Entonces, en este tipo de pruebas se pueden hacer o sea, se clasifican entre pruebas de interés vocacional, que son pruebas que se hacen para saber qué intereses de profesión tiene un sujeto. Entonces yo creo que, bueno, a mí en el colegio yo recuerdo que a mí me hicieron prueba de interés vocacional y me dijeron, mira, tú tienes cierta predisposición a tal carrera. Entonces, esas serían las pruebas de interés vocacional, un estudio, o sea, una prueba que se hace para medir cuáles son tus intereses profesionales, ¿cierto? Y hay otras pruebas que son actitud hacia un tema o un grupo. Un ejemplo de eso es mi prueba de que yo quería ver cuál era la actitud de los cartageneros hacia los venezolanos. Y finalmente están las pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas, pues, son muy, muy difíciles, porque estas pruebas lo que buscan es obtener información acerca del funcionamiento nervioso. Estas pruebas, los números son, o sea, son dificilísimas de conseguir y hay que tener un conocimiento teórico impresionante. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo está funcionando el sistema nervioso. Y recordemos que o sea, lo que nos da esa información acerca del sistema nervioso son ciertos procesos como inteligencia, memoria, esos procesos así. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia entre las pruebas de capacidad mental y neuropsicológicas? En realidad, las pruebas neuropsicológicas pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser pruebas de capacidad mental, también pueden estar en pruebas de rendimiento, también pueden estar en pruebas de personalidad y también pueden estar en pruebas de intereses y actitudes. Pero hay que hacer la división, porque el principal objetivo de las pruebas neuropsicológicas es obtener esa información acerca del funcionamiento nervioso. Entonces, bueno, aquí, miren, esta imagen que está aquí es una imagen acerca de las pruebas de personalidad. Entonces, quiero saber, escucharlos, cómo va todo hasta el momento, todo claro. Bueno, mira, Pau dice que los test que le hacen de 10 a 11. Exacto, Natalie, el IFES es una prueba de estado, una prueba estatal. Entonces, bueno, todo bien hasta aquí, todo claro. Sí, sí, todo. Pau, a ver, esto de que las pruebas de grupo no se pueden aplicar de manera individual. Mm, pues yo tengo entendido que, o sea, que si tú haces una prueba que puede aplicarse de manera grupal, podrías aplicarlo de manera individual. Sin embargo, voy a revisar y te comento esto. Voy a revisar porque, bueno, quizás sí, quizás de pronto es así, pero hasta lo que yo sé, o sea, sí se podría, pero no sé, voy a revisar y te digo. No, o sea, me refería a que las pruebas individuales claramente se podrían aplicar a grupos, pero como tú lo dijiste, de manera individual. No es que a todos le vamos a aplicar la misma prueba, porque Ah, estarían funcionados al contexto. Pero creo que el libro mencionaba que las pruebas que estaban, digamos que estructuradas para ser grupales,
no podrían aplicarse a individuos, o sea, ¿cómo te explico? De manera individual, sí, como si fuera el objetivo ese, aplicarlo de Eh, manera individual. Pau, voy a revisar y te cuento. Jari, ¿tú qué tienes que decir? O sea, yo entendí lo contrario. Entendí que a pesar de que las pruebas grupales fueran hechas pues al tiempo, no obstante, esas pruebas grupales también podían ser de forma individual, las mismas. O Voy, está mal. No sé. no sé. O sea, yo creo que es así, Jari. Yo tenía entendido que era así. Sí, o sea, estoy diciendo lo que leí exactamente y lo que dije en mi presentación en la clase. Sí, entonces, bueno, yo de todas maneras reviso y les comento en WhatsApp. Les digo, bueno, era así y tal. Para no como atrasarnos con la presentación. Va. Entonces, bueno, todo bien. Me encanta que hagan comentarios mientras de las partidas, o sea, de lo que piensan y eso. Lo aprecio un montón. Bueno, lástima que estoy en la diapositiva y no puedo leerlos al momento. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, hay otras categorías. Aquí no nos vamos a detener mucho. Porque, bueno, siento que no es tan importante. Excepto en esta cosita, le referirías a norma y a criterio porque esto sale en esto sale en el examen, ¿oyeron? Entonces ya yo les digo, ahora que se los explique. Entonces, hay otro tipo de división que son esas pruebas que se hacen para medir qué tan rápido puede hacer algo una persona. Pongamos las pruebas que se hacen en los certámenes de qué tan rápido es la persona armando cubos. Se le ponen varios cubos y mira qué tan rápido puede hacerlo, listo. Es una prueba de velocidad. Y hay otras pruebas que son para evaluar si la persona puede o no puede hacer eso. No importa cuánto se demore, sino si puede o no puede hacerlo. ¿Por qué esto es importante de pronto en el momento que ustedes estén trabajando en su prueba? Por el hecho de que a veces hay que agregar, bueno, la prueba tiene que durar estrictamente 15 minutos. No puede pasarse de 15 minutos. ¿Qué pruebas yo conozco que son así? Las pruebas de neuro. Las pruebas de neuro, si el sujeto no es capaz de hacer en un minuto tales cosas, entonces esa prueba, o sea, entonces eso indica algo. Entonces se pone un tiempo, ¿cierto? Entonces, esto de velocidad versus poder, ustedes tienen que considerarlo. A mí no me interesa que lo haga rápido, sino que a mí me interesa que sepa hacerlo. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿qué quiero yo? ¿Que lo haga rápido o que solo pueda hacerlo? ¿Qué quiero saber yo? Entonces eso sería lo primero, ¿cierto? La segunda categoría, individuales o grupos, que ya es la explicación que les di, es lo mismo. Si se puede aplicar de manera grupal o de manera individual. Obviamente los resultados que se obtengan van a ser individuales, independientemente si se aplica individual y grupal, ¿cierto? Ejecución máxima versus típica. Las pruebas de ejecución máxima son aquellas pruebas que van a ver qué tanto puedes dar tú. O sea, que des todo lo que tú puedas dar. Y las pruebas típicas no se interesan ni en eso, se interesan más en que, o sea, las pruebas típicas son como las de personalidad. Se interesan más en que tú des algo tuyo, que tú expreses, pero no que des, o sea, no importa si tú das lo máximo, no interesa que tú des lo máximo. No interesa que tú des lo que más, o sea, lo que más tengas, sino solo que tú, o sea, que tú respondas, que tú entiendas el proceso, que des la información que se necesita. Listo. Y esto de referidas a normas versus criterios. Cuando, ¿cómo les explico esto? Cuando uno tiene una prueba, uno tiene que buscar la forma de decir, bueno, ¿qué significa lo que el sujeto me acaba de marcar? Por ejemplo, si yo estoy investigando, voy a poner el ejemplo de mi prueba de prejuicio, ¿cierto? Si yo estoy investigando y hago unas preguntas para saber si la persona es prejuiciosa o no es prejuiciosa, ¿cómo sé yo? O sea, ¿cómo califico esas preguntas? ¿Cómo califico esas preguntas para saber si la persona tiene prejuicio o no tiene prejuicio? Hay dos formas de hacerlo. Una forma es por norma. Entonces, ¿cuál es esa forma de norma? La forma de norma nos dice que nosotros seleccionamos a un grupo que vamos a tomar como norma. Entonces, a partir de las respuestas de ese grupo, del grupo que seleccionemos, vamos a calificar a los siguientes grupos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo como clásico. En el colegio siempre hay grupos que son buenos. Por ejemplo,
el quinto 01 es mejor que el quinto 02, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacerle la prueba a quinto 01 y dependiendo de los resultados que ellos saquen, voy a calificar a quinto 02. Entonces estaría tomando un grupo como norma para calificar al resto de los grupos que apliquen la prueba. ¿Me entendieron eso? Es que de pronto esto es como lo más complicadito. ¿Me entendieron? Una ¿No me pregunta. entendieron? Dime. Digo, es Sí. como si tomáramos a un grupo como norma, como media. O sea, Sí. de ahí vamos a medir a los demás. Sí, a partir de lo que responde un grupo, así es que vamos a calificar la prueba. Es como los referentes, como dice Pau. Un grupo control. Control, bueno, sí, también puede ser el concepto de control, sí, control. Entonces, es que esos baremaciones, exacto, bien, Berlis. Cuando uno hace una prueba, les voy a comentar, cuando uno hace una prueba, Harry, ¿tú vas a preguntar algo o se te quedó la mano alzada? No sé. Sigue hablando. Cuando un grupo, cuando uno hace la prueba de psicometría, uno le hace la prueba a 150 personas, ¿cierto? Ese grupo es el que uno va a tomar como norma. A partir de las respuestas que nos den esas 150 personas, vamos a construir una baremación. Entonces, todo el que aplique la prueba después de esos 150 personas, lo vamos a calificar teniendo en cuenta esa baremación. Entonces, supongo que no se me hizo entender. No sé si Harry vas a hacer la pregunta ahora sí o cómo es la cosa. O sea, no. Ya, Ajá. yo tenía eso arriba por error. ¿Tenías eso arriba por qué? Ah, por error, ya, listo. Ok, entonces, bueno, está el otro tipo, la otra manera de calificar, que es la manera de criterio. ¿Cómo consiste la manera de calificar de criterio? La universidad maneja una manera de calificar de criterio. Algún experto dijo, todo el que saque más de 3 aprobó. Todo el que saque menos de 3 no aprobó. El que saque 4 está en alto y el que saque 5 excelente, ¿no? Entonces, eso es un criterio. Alguien, una autoridad en el tema, dijo, a partir de aquí es positivo y a partir de acá es negativo. Entonces, así funciona lo de criterio. Entonces, yo tengo estos ejemplos. IFES maneja calificaciones por normas y les voy a explicar por qué. IFES maneja grupos de 100 personas. En el momento que a ti te dan unos percentiles, a ti te dicen, tú estás ubicado en tal percentil comparado con un grupo de 100 personas. Todos vieron eso, ¿cierto? O sea, eso no es extraño para ustedes. Y exacto, se compara tu resultado con el de otras 100 personas. Por ejemplo, yo saqué 305 en el IFES. Eso fue bajito. Aún así, yo me encontraba en el percentil 97. ¿Por qué? Porque a mí me estaban comparando con un grupo que incluso estaba debajo de mi puntuación. Yo saqué más en el IFES que el 97% del grupo que me compararon. Aún así, aunque haya sacado 305, que no es la gran maravilla. Entonces eso sería un grupo norma, o sea, referido a norma. Me calificaron a mí teniendo en cuenta a un grupo, ¿cierto? Y la universidad es un ejemplo de criterio, la Universidad Tecnológica de Bolívar, porque si tú sacas menos de 3, el rector, que es la persona encargada, dijo, a partir de 3 se gana y menos de 3 se pierde. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Supongo que sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, los contextos. Las pruebas psicométricas están en todos lados, en todos los contextos que ustedes se imaginen de la psicología, están las pruebas psicométricas. En el contexto clínico, ¿cómo están las pruebas psicométricas en el contexto clínico? Las pruebas psicométricas nos permiten identificar ciertos rasgos o patologías que tiene el sujeto para poder hacer un diagnóstico. Hay muchas pruebas que nos permiten identificar si una persona tiene síntomas de depresión o no tiene. Y a partir de ahí podemos hacer un diagnóstico clínico. También podemos medir progresos. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo como psicólogo
a una persona que tiene ansiedad y yo llevo 6 semanas tratando con ella, o sea, haciendo terapias y todo eso, yo le voy a volver a aplicar una prueba de ansiedad para ver cómo ha mejorado desde el primer momento. Y eso me permite saber qué tanto avanzó esa persona, ¿sí? Ok. También está en el contexto educativo, que es el nivel de aprendizaje y predecir éxito. ¿Por qué en el nivel educativo? Porque en el nivel educativo, a través de las pruebas, me permite saber qué tanto aprendió una persona, ¿cierto? ¿Qué tanto nivel tiene? Incluso en algunos colegios hacen pruebas que tienen su rigidez psicométrica para poder saber qué tanto nivel de conocimiento tiene la persona. Y lo de predecir éxito es porque en psicometría también se puede hacer pruebas para decir, este estudiante va a aprobar o tiene alta probabilidad de aprobar la materia de psicometría. Este estudiante tiene baja probabilidad de aprobarlo. Entonces, también nos permite predecir el éxito de un estudiante en un ámbito. En el laboral, que es creo que donde hay una cantidad de pruebas, hay muchas pruebas en el contexto laboral, porque se hacen pruebas para seleccionar, se hacen pruebas para ver qué tan satisfecho está la persona en el trabajo, se hacen pruebas para asignar a cada sujeto en un puesto de trabajo. Entonces, en el laboral, la psicometría es fundamental. Y en las investigaciones, si ustedes saben, cuando ustedes leen unas investigaciones, se dan cuenta que siempre es el nivel de percepción de la, pongamos, quieren estudiar qué tanto afecta el COVID en personas que tienen alto autoestima. Eso es algo que me acabo de inventar. Yo creo que esa investigación no es posible. Entonces lo que hacen es que hacen una prueba para ver qué tanta autoestima tiene la persona y comparan con otros resultados y miran a quién le afecta más. Si a los que tienen alta autoestima o a los que tienen baja autoestima. Entonces ven cómo las pruebas psicométricas están en todos los contextos de aplicación de la psicología. Entonces, avanzo ahí, todo bien. Los simulacros cuentan como predictores, en el caso del IFES. Sí, bastante. Aunque el IFES no, de pronto no maneja toda la rigidez que se necesita. Porque hay unos procesos que son medir la dificultad de las preguntas. O sea, porque ustedes van a poder saber qué tan difícil es una pregunta matemáticamente, o sea, con saberlo no a ojo, sino matemáticamente qué tan difícil es una pregunta. Y lo que pasa en el IFES es que los simulacros no tienen la misma dificultad que el IFES. Porque yo en los simulacros de IFES sacaba 400 y en el IFES saqué 305. Entonces, de pronto sí puede predecir, pero no es lo mismo. Para que te adaptes, o sea, yo siento que los simulacros de IFE son para que uno se adapte como a estar haciendo tantas preguntas durante tanto tiempo. Sí, para que uno se familiarice, exacto. Entonces, bueno, esto aquí lo último y pasamos al tema. Supuestos básicos. Pregunta que sí o sí va en el examen del final de corte. El que me falla en esta pregunta tenemos problemas enseguida, porque es que se los advierto, sí o sí. Les va a preguntar cuáles son los supuestos básicos de la psicometría, de la psicología, de la psicometría. Y ustedes tienen que ser capaces de responder. Entonces, bueno, se los voy a decir. Primero, las personas difieren en rasgos importantes. Cada persona tiene habilidades, rasgos de personalidad distintas a los demás. Les voy a poner un ejemplo. Caillou y su amiga son distintos. Caillou es más alegre, la amiga es como gruñona, o es más seria, es como más aburrida. Y entonces eso nos indica que todas las personas tienen rasgos diferentes. Si hacemos comparaciones con Caillou o pongamos, con alguna de ustedes, todo fine. Caillou, bueno, y que también rasgos físicos también. Caillou está calvo, la muchacha tiene su pelaje bien bacana. Entonces, bueno, lo segundo, esos rasgos que son independientes de cada persona pueden cuantificarse, es decir, podemos medir qué tanta motivación tiene una persona, podemos medir
qué tan extrovertido es alguien, podemos medir qué tan introvertido. Esos rasgos que son, o sea, que son diferentes en cada persona, se pueden cuantificar, se pueden medir. Tercero, los rasgos son estables. Hay excepciones a personas que tienen patologías. Los rasgos son estables ¿en qué medida? Si yo hoy soy extrovertido, mañana también voy a ser extrovertido. Y en una semana también voy a ser extrovertido. No es que hoy, o pongamos en el tema de las mujeres o de un hombre, si ustedes van a conseguir un novio y ustedes ven que el novio es tóxico en la primera semana, en una semana, en un mes, también va a ser tóxico. Entonces, los rasgos son estables, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Oye. Entonces, saben eso, ¿ok? Los rasgos son estables. Cuarto, las medidas de los rasgos se relacionan con la conducta. Si yo mido un rasgo en una prueba psicométrica, yo tengo que ver reflejado eso en la conducta. Por ejemplo, si yo, pongamos, Dios no lo quiera, yo padeciera de depresión, cuando yo hago una prueba psicométrica voy a salir, efectivamente, esta persona tiene altos índices de depresión, ¿cierto? Y no puede ser que yo ande por ahí todo contento, riéndome todo el día, bailando, haciendo todo tipo de actividades, porque no funciona así. Los rasgos de las personas se relacionan con su conducta real. Nosotros podemos observarlas, las podemos ver y también podemos obtenerlas a través de test de psicología, pruebas psicométricas. Entonces, ya, listo. Eso sería todo lo supuesto. Claro, ahí alguna duda con algún supuesto. Entonces, si se les olvida, siempre acuérdense de Caillou. Acuérdense de Caillou porque eso es una buena técnica. Entonces, bueno, todo claro. Perfecto. Y ahora vamos el tema de este semestre. Salud mental positiva. Ok. Salud mental positiva. ¿Cómo se los explico? Ok. Vamos a empezar. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental se ve como un estado de bienestar en la que el individuo es consciente de las capacidades que él tiene, ¿cierto? Para poder afrontar todos los inconvenientes que se le presenten en la vida. Entonces, otros investigadores no dicen eso, que dice la Organización Mundial de la Salud. Los investigadores dicen, la salud mental es la ausencia de enfermedades. Les pregunto, ¿ustedes con qué definición dirían que está más relacionada a la salud mental? ¿Con que yo tenga todas las capacidades para afrontar las situaciones que se me presenten o que yo tenga ausencia de enfermedades mentales? Quiero ver sus opiniones. No sé si quieran abrir el micro y decir. Yo Con la digo, primera. Uno a uno. Ajá, dime, Paula. Primera. Dime, Paula. Creo que va muy relacionado con lo que dice la OMS, ¿Por qué? porque, bueno, no sé, yo no conozco mucho de esa parte, pero creo que cuando tú tienes conciencia de tus capacidades, sin querer que sean pues las habilidades más de un genio, pues, y de tus capacidades personales, puedes enfrentar, eh, o sea, muchas situaciones de la vida. Incluso, digamos, yo creería que una persona, por ejemplo, que es diagnosticada con una personalidad bipolar, y está haciendo su tratamiento y bueno, está en ese proceso que no sé cómo será el manejo de eso aún y que es consciente de lo que puede llegar a hacer, de lo que puede hacer, creo que puede tener o sea, eso le da a ella la capacidad o a la persona de tener una salud mental estable que a pesar de su patología puede tener una tranquilidad, creo yo, no sé, no sé. Listo. No, bien. Me encanta. Ajá, aquí nadie sabe del tema. Yo nada más he leído 3, 4 artículos. Yo tampoco sé mucho del tema. Entonces, no se preocupen. Dime, Natalia. 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 Yo Natalia. creería que Ajá. la salud mental
estaría embarcada como un equilibrio de ambos conceptos, Ajá. porque no podemos dejar a un lado patologías y tampoco podemos dejar a un lado lo que dice la OMS. Ajá. Yo considero que es como un equilibrio total, un equilibrio mental, sí, con muchas estrategias, ya sean de afrontamiento, de muchas cosas que podrían mantenernos de pie mentalmente hablando. Y pues lo otro también, porque yo puedo tener ciertas capacidades de afrontamiento, pero si tengo una patología que me impide que esas capacidades salgan y sean pertinentes, pues se van a ver totalmente opacadas. Ok, bueno. Efectivamente, o sea, las dos tienen razón. Y bueno, Mauren que también dijo que estaba de acuerdo con la primera, la de la OMS. En la psicología hay distintas formas de ver las cosas. Incluso hay movimientos distintos. Hay gente que se dedica a ver la salud como esa posesión de habilidades, y hay otras personas que se dedican a ver la salud como ausencia de enfermedades. O sea, lo hay. Pero incluso me acabo de acordar de un caso, yo no sé si ustedes han visto en TikTok, un muchacho que él tiene una enfermedad que está en silla de ruedas, pero que es súper alegre y habla de la vida como si fuese, o sea, es que no sé si lo han visto, no sé si alguien puede ayudarme con su nombre. El punto es que me gustaría mostrárselos ahora, lástima que no lo tengo porque me acabo de acordar de eso. Igual también lo vi en Instagram. El muchacho tiene una enfermedad terminal, o sea, no está bien de salud, ¿cierto? Y aún así él tiene una salud mental, lo cual nos indica que no necesariamente cuando hay ausencia de enfermedades o no necesariamente cuando hay presencia de enfermedades la salud mental está afectada. Porque es que hay personas también que no tienen ninguna enfermedad, pero su salud mental es malísima. Entonces, por eso nació este estudio de la salud mental positiva, que es ver, voy a poner acá la presentación, la salud mental positiva, que es ver la salud mental como, o sea, o medirla o verla cuando la persona tiene ciertas capacidades, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos una prueba para saber si una persona tiene salud mental? Algunas puede decirme, o sea, ¿cómo cree que una persona, o sea, cómo cree que podríamos hacer una prueba? ¿Qué cosas tendríamos que mirar? ¿Qué hora es? Que de pronto me había pasado de la hora. Las y 47, tenemos 3 minutos. ¿A alguien se le ocurre algo, alguna idea de cómo medirlo? ¿Nada? Hola, bueno, yo estaba viendo varios artículos y más que todo miren la salud mental con inventarios sobre bienestar psicológico, tienen como varias dimensiones. Sí, sí, sí. Ok. Perfecto, Berly, gracias. Bueno, hay muchas maneras de medir salud mental positiva. Una de esas maneras fue la que dijo Berly, medir cuál es el bienestar de la persona y a través de ese bienestar, porque si la persona tiene un buen bienestar, entonces tiene una salud mental positiva. Esa es una teoría, ¿cierto? La teoría más famosa, la que más se habla en todos los artículos, porque revisé un artículo que hizo una recopilación de artículos que hablaba de salud mental. Creo que si no estoy mal, el 50% de los artículos mencionaba la teoría de Jaoda, que la hizo en 1958 y todavía no hay una prueba que pueda medir salud mental de manera completa. ¿Qué dice esta teoría? La salud mental positiva hay que medirla mirando si la persona tiene actitud hacia sí misma, actitud positiva hacia sí misma, crecimiento y autorrealización, tiene integración, tiene autonomía, tiene una buena percepción de la realidad y tiene un dominio del entorno. Entonces, para hacer una prueba, para poder medir salud mental, lo que tendríamos que hacer es hacer preguntas que nos permitan saber si la persona tiene actitud hacia sí misma, que si la persona tiene crecimiento y autorrealización, que nos permita
saber si la persona tiene integración, si la persona tiene autonomía, si la persona tiene percepción de la realidad y si la persona tiene dominio del entorno. Y serían una cantidad de preguntas. Y para, o sea, para complicar más las cosas, nos dice, en la actitud hacia sí mismo, tienes que mirar primero que la persona tenga accesibilidad del yo a la conciencia, que tenga concordancia con el yo real y el yo ideal, que tenga autoestima, que tenga sentido de identidad. Y así hace con cada una de las cosas que hay que ver, saca unas subdivisiones, unos subfactores. Entonces, ya ven, o sea, ¿por qué no hay ninguna prueba de esto? Porque hacer una prueba que tenga 6 factores y 16 subdimensiones es muy difícil. Porque habría que hacer, miren, habría que hacer, para que un factor sea válido en una prueba, tiene que tener mínimo 3 preguntas. Entonces habría que hacer 3 preguntas para este, 3 preguntas para este, 3 preguntas para este, 3 preguntas para este, 3 preguntas para... y así. Serían como 170 preguntas, más o menos. Y eso, que cuando uno hace un análisis, se pierden una cantidad de preguntas. Entonces, por eso no ha sido posible. Entonces, ¿qué es lo que le proponemos el profesor y yo? Que ustedes escojan un factor, puede ser de esta teoría, pueden seguir leyendo de salud mental y salud mental positiva y escoger otra teoría, pongamos la teoría del bienestar, y que hagan una prueba que permita medir así sea 1, y si ustedes quieren 2, y si ustedes quieren todos los factores de la prueba. Si usted decide querer hacer con todos los factores de la prueba, déjeme decirle que usted necesita ayuda psicológica, porque usted está efectivamente loco. Pero, como yo sé que ustedes todos están cuerdos y no se van a meter en eso, yo sé que van a escoger un factor o 2 factores, porque miren que si escogen un factor tendrían que hacer 4 subfactores. Entonces, eso es todo, o sea, eso es como todo el tema. Entonces, yo les voy a subir esta diapositiva al grupo. Si quieren, les voy a mandar los 3 artículos que yo leí. Y aquí van a encontrar otras cosas que yo había hecho y que las pueden revisar. Pero bueno, ya no tenemos tiempo. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver qué están diciendo por aquí. ¿Quién dijo miedo? Ay, la veré cuando se acaba, como en abril. Ay, Jason, yo no quiero dar más esto. Porque hasta le lloran a uno, para que vean. Le lloran a uno. Entonces, bueno. Bueno, pues, miren. O sea, cuando tomen la decisión de qué es lo que van a estudiar, tienen que ser una decisión de que ustedes saben que van a tratar de estudiar todo el semestre. Dime, Harry. O sea, yo siento que esta decisión es muy difícil porque uno quiere escoger algo que sea integral. Y yo siento que si uno solo escoge una cosa, o sea, por ejemplo, una de las cosas era manejo del estrés. Pero, o sea, la salud mental es mucho, mucho más. Sí. Pero, o sea, no hacerlo todo, pero yo digo que es muy difícil escoger una cosa que abarque todo lo que se necesita. Ahorita en el siguiente, o sea, en 2 semanas, ustedes van a dar un tema para responder a lo que tú me dices, Harry. Que les va a decir que una prueba psicométrica nunca va a medir 100% o va a ser muy difícil que una prueba psicométrica mida el 100% del constructo. Porque eso es casi imposible. O sea, yo digo que eso es imposible. Entonces, lo que se hace es que las pruebas psicométricas miden cierta parte del constructo. Entonces, pongamos, si tú quieres medir salud mental, tú no estás midiendo salud mental completa, sino que tú estás midiendo un factor de salud mental. ¿Y quién te puede decir a ti que no estás midiendo salud mental? Uno tiene que chicanear. Yo soy el que sé de la teoría, usted no sabe nada, yo estoy midiendo salud mental, o sea, serio. Y ya. Entonces, ¿qué les digo? Escojan bien, pueden escoger 2 factores, como ustedes quieran, pueden seguir leyendo de los temas, si quieren, también. Y Tenemos que escoger para mañana, no. o sea, que ya mañana van a empezar a hacer investigaciones, Harry. O sea, ya mañana, el espacio de laboratorio de mañana, si no estoy mal, es para eso, para que ustedes ya empiecen a investigar. ¿Qué? Pero investigar para escoger el tema o investigar para investigar. Investigar para coger el tema. Para escoger el tema, o sea, para mañana
sea, no hay que llegar a la clase con el tema. No, 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 descubrirlo no. Ok. No se me asustes, Mike. Lo siguiente, mañana tenemos monitorías, pero ya yo no tengo nada que decirle, la verdad. Ya hablamos mucho. Ya hablamos mucho esta semana. Es que esta semana es como suavecita. Entonces no hay otro tema para explicarles. Entonces, mañana yo me voy a conectar igual. Entonces, si ustedes quieren venir y hablamos paja un rato, hablamos paja. Bacano. Y pues si alguno tiene problema con los programas, yo le ayudo a solucionar mañana, ¿ok? Entonces, bueno, clase sí, monitoría. Si quieren venir con los programas, vienen que yo los ayudo. Sí, ya les voy a pasar la diapo. Otra cosita antes de que se vayan. El grupo que le toque mañana, o sea, el grupo que le toque el primer tema, me escribe porque tendremos que reunirnos para planear, o sea, para decirle como qué temas tienen que tratar, ¿ok? Espérate, Jessica, ya te doy la palabra. Otra cosita. La próxima semana, ustedes no van a tener clase presencial con el profesor. Van a tener que hacer un ensayo. Entonces, la próxima semana, yo voy a estar como revisándole los ensayos, dándole las pautas y eso, ¿ok? Entonces, bueno, el profesor eso se los va a decir. Así es que bien. Jessica, dime. Jason, te iba a hacer una pregunta. Bueno, tú que has estado ahí como con el profesor ayudándole y todo, quería preguntarte si todos los temas como que van a ser así, como que las personas lo van a explicar, o sea, los compañeros pues van a explicar todos los temas. Ok, sí, les voy a explicar eso. Bueno, en los semestres anteriores era así. Un grupo hacía un grupo hacía la explicación y esa era la explicación que se quedaba. Y complementaban conmigo. Yo también les hacía la explicación porque, de todas maneras, no todo el mundo tiene la facilidad para explicar las cosas, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar y ahora va a ser, sí, es que eso era siempre así. Va a cambiar y el grupo va a exponer una hora y el profesor va a desarrollar el tema a la siguiente hora. Eso es lo que yo tengo entendido. En caso de que eso no cambie, yo siempre voy a estar con ustedes apoyándolo en las temáticas. O sea, así como, por ejemplo, miren que yo le acabo de explicar los supuestos y eso. Los supuestos, miren que eso fue el primer tema de ustedes, se los acabo de explicar. Así mismo puede ser en toda la semana. O sea, yo les explico los temas de otra manera, no sé, de una manera distinta. Entonces, sí, es mejor así, es mejor que le explique los temas porque él es el que sabe, ¿no? Yo también me quejé porque en Sensación y Percepción a veces íbamos muy rápido y eso. Y bueno, yo hablé con él y lo de ustedes también, bueno, sirvió de pronto para que él diera los temas y no que expusiera. Así es que tienen que hacer, uno tiene que pelear desde el primer día, de una vez. Si tienen que sacar machete, me dicen y yo le presto los machetes. Eso es. Entonces, sí, eso ya. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Bueno, gente, entonces fue un placer tenerlo con ustedes. No quiero ponerme sentimental. No, mentira. Nos vemos, por ahí le estoy escribiendo en el grupo. Les escribo en el grupo, tal. Y les digo como que hay para la próxima semana. Yo creo que no hay que hacer mapas, Harry. Pero yo te confirmo, ¿viste? Yo te confirmo. Entonces, o pregúntele mañana porque mañana Y les va a decir. los ensayos son individuales. No me acuerdo, Harry. Ay, pero si vamos Vimos a hacer en pareja. ensayo, ¿para qué vamos a hacer mapa? No, hombre. Sí, yo creo que no hay mapa, yo creo que solo es ensayo. Yo creo que es en pareja o individual, no me acuerdo. En pareja. Sí, yo creo que es en pareja. Bueno, esperemos mañana a ver con qué Sí. sale. Esperemos cómo les dice la cosa. Hola, William. Y yo en esta semana les escribo ahí, el viernes les escribo lo que hay para la otra semana y lo que vamos a hacer en las monitorías. Mañana espero a los que Dale. tengan problemas con el programa. Un abrazo a todos. Nos vemos, que les vaya bien. No se retiren, por favor. Estamos empezando, pero hay esperanza. See you. Ay, si tú dices eso ya me dio más miedo. Ay, no. Ellos dijo mal. Crack. Bye. Nos vemos.